Hola a todos. En este vídeo vamos a hablar un poquito de qué es el software libre. Aunque el curso no trata de software libre en general, sí que vamos a utilizar diversos programas que entran dentro de esta categoría de software libre y por lo tanto merece explicar la diferencia entre este tipo de software y el software privativo. Bueno, lo primero, ¿qué es el software? Pues bueno, según la RAE, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en un ordenador. Bueno, realmente esto lo que dice es que el software son los programas del ordenador, en comparación con el hardware, que serían los dispositivos físicos. Entonces, si yo os pregunto cuánto usáis software libre, pues si es la primera vez que oís esta expresión, pues probablemente no tengáis mucha idea de lo que se esté hablando. Pero seguramente sí que hayáis oído hablar o incluso utilicéis algunos de estos programas. En concreto, posiblemente todos utilizáis Wikipedia para unas cosas u otras, o conocéis el navegador Firefox, o habéis tenido que utilizar LaTeX, o conocéis otros iconos que aparecen por aquí, por ejemplo el VLC Player para reproducir vídeos, o Thunderbird para gestionar correos electrónicos. Es decir, aunque no lo sepamos, posiblemente estemos utilizando en nuestro día a día mucho software libre. Entonces, ¿qué es el software libre? Pues el software libre es aquel software que da a los usuarios la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y modificar y mejorar el software. Esto contrasta con el software privativo en el cual no tenemos alguna de estas libertades. Entonces, ¿qué es el software libre? Pues la idea es que en el software libre son los usuarios, tanto individualmente como colectivamente, los que controlan el programa y lo que hacen, ¿vale? Esto tiene muchas ventajas ya que permite auditar el software, ver qué está haciendo, introducir mejoras, etc. En caso contrario, diremos que el software es privativo. Por ejemplo, la suite de ofimática Office, Internet Explorer o su versión más moderna Edge, o programas como Photoshop. Es decir, en estos programas nosotros no tenemos control sobre lo que está pasando, mientras que en el software libre sí. Entonces, ¿en qué radica el software libre? Pues en estas cuatro libertades. Lo primero, un software libre nos debe permitir usar el programa. Pues esto, como cualquier otro programa, no nos extraña. Pero también nos debe permitir estudiarlo y adaptar. Para ello, lo que tenemos que tener acceso es al código fuente del programa. El código fuente de un software son aquellas instrucciones que van por debajo del programa que le dicen al ordenador lo que tiene que hacer. Entonces, en el software libre, ese código está disponible hacia la comunidad. Por lo tanto, si tienes ciertos conocimientos, puedes estudiarlo y adaptarlo. Además, puedes distribuir copias. Es decir, tú puedes tener un programa que es software libre y dejárselo a otra persona para que lo también lo utilice. Y por último, también podemos mejorar el programa y hacer públicas esas mejoras. Esto, pues es muy positivo ya que si, por ejemplo, tenemos conocimientos informáticos y encontramos un error en un programa, lo podemos corregir y darlo a la comunidad para que puedan utilizar ese programa con el error solucionado. Entonces, decir que el software libre no es solo el desarrollo de programas, sino que hay toda una filosofía alrededor de este tipo de software, ¿vale? Y repito, un software libre es libre si los usuarios tienen las cuatro libertades nombradas anteriormente. Una pregunta que surge habitualmente ¿es el software libre igual a software gratuito? La respuesta es que no. Esta confusión viene muchas veces del término en inglés de software libre que es free software, ¿vale? Free software se podría traducir tanto como, si atendemos a la palabra free, lo entendemos como gratuito, pero free realmente cuando va seguido de software se refiere a software libre. Es decir, un software libre puede no ser gratuito, ¿vale? Es decir, podemos pagar por él, pero lo que tiene que tener son las cuatro libertades nombradas anteriormente. Entonces, ¿qué es el software gratuito o freeware? Es un software que se distribuye sin coste, pero no es libre. Es decir, que no tenemos acceso a lo que hace internamente. Por ejemplo, Skype, TeamViewer, WhatsApp, etcétera, etcétera. En cambio, el software libre es el que da las libertades. Decir que el software libre
como he dicho, no tiene por qué ser gratuito. Y lo que nos puede interesar es proteger el software de cara a que, pues si nosotros hemos hecho algo, hemos hecho un programa software, tener la atribución de que lo hemos hecho nosotros, ¿vale? Por lo tanto, para eso están las licencias. Las licencias en el software privativo nos dicen que no adquirimos el software, sino el derecho a usarlo, pero con una serie de restricciones, ¿vale? Este mensajito que nos aparece con las licencias que firmamos cuando vamos a instalar un software, realmente lo que estamos firmando son unas condiciones de uso para ese programa. Y esto pues puede llevar a cabo según ciertas licencias que son un poco graciosas, diciendo de cosas absurdas que a veces piden. El software libre también tiene sus licencias específicas, ¿vale? Que sirven para garantizar las 4 libertades, declarando que el software es libre y protegerlo de intentos de apropiación, ¿vale? La idea es que el software libre esté protegido de malos. Además, hay otras muchas licencias y hay incluso licencias que no están dedicadas al software libre, sino que son licencias Creative Commons, por ejemplo, para atribución de creación de contenidos, por ejemplo, de imágenes que colguemos en la web o vídeos, etc. Bueno, el software libre tiene muchas ventajas. Lo primero es que normalmente el software libre pues, también es gratuito, por lo tanto el coste de usar este software es mínimo, proporciona la libertad total. Hay una gran comunidad de desarrolladores en el sentido de si nosotros encontramos un problema lo podemos reportar y la comunidad puede solucionarlo. En cambio, cuando nosotros reportamos un problema, encontramos un problema en Office o en otro software privativo, podemos escribir al servicio técnico, pero hasta que nos saquen la nueva versión, pues posiblemente seguimos con el problema e incluso posiblemente tengamos que pagar por la próxima versión. Otra ventaja es que el software libre no es fiable en los usuarios y es auditable. Como el software libre lo que proporciona es todo el código y todo podemos inspeccionar y estudiar qué está haciendo, podemos ver que realmente no está espiando a los usuarios y que no es auditable. Proporcionan mayor seguridad por esta cuestión de protección de la comunidad que crea software y lo mejora constantemente. Suelen ser aplicaciones multiplataforma y multilingüe y hay una gran comunidad de apoyo y de soporte. Hay ciertas dificultades con el software libre, pero que ya se van solucionando cada vez más, ¿vale? A veces las interfaces son menos amigables, ciertas ocasiones ocurren problemas de intercambio de archivos, hay en algunos casos mayor dificultad en la instalación y migración de datos, pero como os digo, esta serie de problemas se van solucionando. Uno de los problemas que antes existía era la falta de aplicaciones específicas, pero cada vez van surgiendo más. ¿Y por qué usar software libre en docencia e investigación? Bueno, en docencia porque es gratuito, todos los estudiantes van a poder utilizar el software en su casa sin tener que pagar una licencia y sin sobrecoste. Y en investigación, pues la principal razón yo creo que es la reproducibilidad y el information provider, ¿vale? Si nosotros utilizamos un programa que es software privativo para unos experimentos, pues poder reproducir esos experimentos no es posible para todo el mundo a no ser que tengan ese software, ¿vale? Entonces la ventaja que tiene el software libre es que otras personas, si nosotros decimos, bueno, pues hemos hecho este experimento de esta manera, lo van a poder reproducir. Y como os decía, también hay muchas ventajas en educación, la principal posiblemente el coste, ¿vale? Pero aquí tenéis otra lista bastante grande. Hay muchos artículos sobre software libre, aquí os recomiendo unos cuantos, los dejo también en el aula virtual para que los consultéis. Y una cosa que os puede resultar útil es esta página web, Alternative2, que tenemos aquí, que lo que proporciona es una lista de... No una lista, es una página para buscar alternativas de software libre. Es decir, si nosotros ponemos aquí un programa, por ejemplo Photoshop, que es privativo, ¿vale? Y lo buscamos, aquí nos aparece una serie de alternativas a Photoshop que podemos filtrar y decir, bueno, pues queremos alternativas que sean libres. Pinchamos, ¿vale? Queremos que funcionen para Windows.
Y aquí podemos filtrar y buscar alternativas de software libre a este programa. O por ejemplo, queremos buscar alternativas a MATLAB, que es otro software privativo. Pues tenemos que hay alternativas, pues como GNU-Play, ¿vale? Que es software libre. Y hasta aquí lo que sería esta presentación. En los siguientes vídeos ya nos centraremos en cada una de las aplicaciones específicas de este curso, que nos centramos en edición y creación de imágenes y edición y creación de